¿Qué anda más de la conciencia? Vamos a ver relatos de Belcebú, su nieto. De Gurdjieff. Capítulo 2. Porque vino a dar Belcebú a nuestro sistema solar. Sucedió en el año 223 después de la creación del mundo. De acuerdo con el cálculo cronológico objetivo, o como decimos aquí, en la Tierra, en el año 1921 después del nacimiento de Cristo. Viajaba por el universo la nave Karnak para la comunicación interestelar. Volaba procedente de los espacios de Asoparazata, esto es, de los espacios correspondientes a la Vía Láctea del planeta Karatas, con rumbo al sistema solar Pandersok, cuyo sol también se conoce por el nombre de estrella polar. En la mencionada nave sideral se hallaba Belcebú con sus parientes y servidores. Se hallaba de viaje al planeta Rebor-Sandar para asistir en un congreso espacial del cual había prometido tomar parte por habérselo pedido ciertos amigos suyos. Solo el recuerdo de la vieja amistad que con ellos lo unía lo había decidido a aceptar finalmente la invitación, puesto que ya no era joven y un viaje tan largo, con todas las vicisitudes inherentes al mismo, no constituía en modo alguno tarea fácil para sus muchos años. Cuando Belcebú recibió en el planeta Caratas la invitación para concurrir al Congreso, apenas hacía un corto tiempo que había regresado de un viaje que lo había mantenido por circunstancias ajenas a su propia esencia, alejado largos años del hogar y de las condiciones poco favorables para su naturaleza. Esta acerosa y prolongada ausencia, y junto con ciertas percepciones inusitadas por su índole particular y otras experiencias inadecuadas para la esencia por ella involucrada, había impreso en su presencia común una huella bien perceptible. Además, el mismo transcurrir del tiempo le había dado, como era de esperar, ciertos aspectos añosos y las mencionadas condiciones insólitas de vida habían conducido a Belcebú exactamente a aquel Belcebú que había gozado de tan espléndida y orgullosa y excepcionalmente fuerte de juventud a un lamentable extremo de decrepitud. Recuerden que acá en Relatos de Belcebú hay ciertas cosas, aparte de la enseñanza que transmite G, ciertas cosas bibliográficas de parte de G. Mucho tiempo antes, cuando todavía vivía Belcebú en su casa en el planeta Caratas, había sido incorporado debido a su extraordinaria inteligencia, siempre llena de recursos al servicio del absoluto solar. El absoluto solar dentro del rayo de creación, donde nuestro eterno Señor soberano posee un lugar fundamental de su residencia, y ahí Belcebú, junto con otros como él, se había convertido en su servidor de su eternidad, y viaja por el espacio, por el cosmos y el universo. No, adelantado a su tiempo, que parte de los alienígenas, fue precisamente entonces cuando, debido a su razón todavía informe por su extrema juventud y debido a su inexperta y por lo tanto todavía impetuosa celebración dotada de un disimulo fluor asociativo, esto es debido a una celebración basada, como es natural, en los seres que no han tornado todavía completamente responsables en una comprensión limitada. Belcebú acertó a ver una vez en el gobierno del mundo, algo que a su entender parecía ilógico, y había encontrado apoyo por parte de sus camaradas. Seres como él eran todavía inmaturos, es decir, inmaduros. Introdujo sus narices en un asunto que nada le importaba. Enterado de esto, su eternidad, pese a toda su inagotable misericordia y amor, se vio forzado a desterrar a Belcebú con sus compañeros a uno de los rincones más remotos del universo, es decir, al sistema solar Ors, nuestro sistema solar de nosotros, el rayo de la creación, el absoluto, y cómo va bajando.
uno de los rincones más remotos del absoluto, cuyos habitantes lo denominan simplemente el sistema solar, asignándole como lugar de residencia uno de los planetas de este sistema, a saber, Marte, con el privilegio de habitar también otros planetas, pero pertenecientes al mismo sistema solar. Entre estos exiliados se contaban aparte los mencionados camaradas de Belcebú, cierto grupo de simpatizantes como así también de servidores y subordinados de Belcebú y sus compañeros. Todos ellos, con sus bienes personales, se trasladaron a este remoto lugar, donde formaron en poco tiempo, una verdadera colonia. Toda esta población extraordinaria para el planeta Marte fue adaptándose poco a poco a su nueva morada, llegando a algunos de sus miembros a encontrar incluso ciertas ocupaciones para cortar sus largos años de exilio. Estas tareas eran llevadas a cabo en el mismo planeta o en algún otro planeta vecino, es decir, aquellos planetas que habían caído en el olvido casi completo, debido a la enorme distancia que los separaba del centro del gran universo y a la pobreza de su estatura. Así que pasaron años, muchos exiliados, ya que por su propia iniciativa como reacción a las necesidades de carácter general, emigraron gradualmente al planeta Marte o a otros planetas. Pero Belcebú, por su parte, junto con sus servidores más próximos, se quedó en aquel planeta donde reorganizó su existencia en forma más o menos tolerable. Una de sus principales ocupaciones consistió en el establecimiento de un observatorio destinado a la observación de los puntos más remotos del universo, como así también de las condiciones de vida de los seres que habitaban en los planetas más próximos. Y es de hacer notar que este observatorio de Belcebú se hizo famoso más tarde en todo el universo. Si bien el sistema solar de Ors había caído en el olvido por la gran distancia que lo separaba del centro, como así también por otras muchas razones, nuestro Señor soberano no había dejado de ello de enviar de tanto en tanto sus mensajeros a los planetas pertenecientes a este sistema, para regular en la forma aproximada las condiciones de vida de los seres tricerebrados que en ellos habitaban, a fin de coordinar el proceso de existencia con la armonía universal general. Y así sucedió. Así que cierta vez fue enviado a uno de los planetas del sistema solar, la Tierra, un mensajero de nuestra eternidad llamado Aishta Shamash. Y dado que Belzebú había subsanado entonces cierta dificultad relativa a su misión, el mencionado mensajero, una vez de regreso en el absoluto solar, rogó solemnemente a su eternidad que perdonara a este otro joven y orgulloso Belcebú, agobiado año ahora por los años. En vista de esta solicitud de Aishta Shamek, como así también de la modesta y recatada existencia del propio Belcebú, nuestro creador hacedor le concedió el perdón, permitiéndole regresar al lugar de su nacimiento. Y así fue como Belcebú, tras tan prolongada ausencia, acertó a volver al centro del universo. No sólo no había declinado su influencia y autoridad durante el exilio, sino que por el contrario, éstas habían aumentado considerablemente, dando que todas cuentas le rodaban, se daban perfecta cuenta de que gracias a su prolongada existencia, a las incitadas condiciones ya aludidas, su conocimiento y experiencia se habían hecho mucho más vastos y profundos, de manera que cuando tuvieron cierto acontecimiento de particular importancia en ninguno de los planetas componentes del sistema solar, Pantagruel, los antiguos amigos de Belcebú, decidieron dirigirse a él para invitarlo al congreso que había efectuado con motivo de tales acontecimientos. Todo lo cual terminó en un largo viaje de Belcebú, de que el lector ya tiene noticias a bordo de la nave Karnak, del planeta Karatas con el destino al planeta Rebos-Sander. La tripulación de la espaciosa nave sideral era bastante numerosa, incluyendo aparte los individuos necesarios para el manejo de la nave, a varios parientes y servidores de Belcebú. Durante el lapso a que se refiere nuestra historia, todos los pasajeros se hallaban ocupados, ya sea en sus deberes o simplemente con la materialización de lo que se llama proceso de la cerebralización activa.
De todos los pasajeros a bordo, la nave era quizá uno de los más notorios, un muchacho bien parecido que nunca se separaba de Belzebú. Este era Hassán, el hijo del hijo favorito de Belzebú, Tolof. A su vuelta al hogar después del exilio de Belzebú, por primera vez a este nieto suyo Hassán, y debido a su buen corazón, como así también a lo que sucede llamarse atracción a la familia, cobró inmediatamente por él un gran afecto. Y como acertó a suceder que ya en ese entonces era tiempo de que la razón del pequeño Hassán se desarrollase, Belcebú, disponiendo de la discreción del tiempo libre, tomó personalmente a su cargo la educación de su nieto. Siendo así, desde que entonces ya no se separó de Hassán a su lado. No es sino por esta razón que Hassán se hallaba ahora en la nave haciendo compañía a Belcebú en su largo viaje. Hassán, por su parte, tanto amaba a su abuelo que no se hubiera atrevido a dar un solo paso sin su asentamiento, y cuando aquel hablaba, escuchaba activamente, ávidamente, todas sus palabras, asimilando cómo le decía y enseñaba. En el tiempo en que tuvo lugar esta historia, se hallaba Belcebú con Hassán y su viejo y fiel servidor, Ajón, que siempre le acompañaba a todas partes, sentado en el Karsing superior, es decir, en la cubierta de la nave Karnak, debajo del Kalnakanonis, bastante parecido a lo que nosotros le llamaremos una gran campana de cristal, charlando acerca de sí mismos mientras contemplaban el espacio sin límites. Tenía la palabra Belcebú, quien hablaba del sistema solar, donde le había tocado pasar tantos años, explicando entonces de las peculiaridades de la naturaleza del planeta Venus. Durante estas conversaciones se le informó a Belcebú que el capitán de la nave deseaba hablar con él, a la cual accedió Belcebú. Hasta le vamos a dejar. Fin del capítulo. Relatos de Belcebú a su nieto. Como este personaje de Belcebú es desterrado desde el centro del universo, del absoluto solar, del Padre, y es alejado hacia lo más alejado de la creación del universo, de todo el universo. En este caso es el sistema solar, la Tierra. Dentro de su rayo de la creación, pues si nosotros lo vemos, está el universo, las galaxias, el cúmulo de galaxias, los sistemas solares, y el sistema solar y la Tierra. Es lo más lejos. Es pues un planeta de purgación, ¿no? Para Gurdjieff este es un planeta de purgación donde pues es como si fuera una prisión, ¿no? Porque acá es donde viene a purgar sus penas este personaje de Belcebú junto con toda su familia y es desterrado en la nave, ¿no? Hasta que el mensajero Aishta le pide al absoluto solar el perdón para Belcebú y es aceptado, ¿no? Y va de regreso otra vez hacia el Padre, hacia el origen, junto con todos sus familiares y en la nave, ¿no? Y es en ese regreso hacia el Padre, al absoluto solar, donde le va a enseñar a su nieto Cassien todo lo aprendido cuando estuvo en este sistema solar, que es Venus, Marte, la Tierra, todo ese consejo y cúmulo de conocimiento y luego es su gran observatorio, ¿no? Cómo veía él esta parte del universo y de la creación. Una chulada de libro el de Relatos de Belcebú a su nieto del maestro G. Fuerza maestra.